¿Qué pasa, entrenadores? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar un poco acerca de las evoluciones de los Pokémon de Hisui. Muchas veces hemos tenido esa pregunta, esa incógnita de cómo vamos a hacer para evolucionar a nuestro Pokémon a la versión de Hisui. La verdad es que algunos es muy fácil, muy rápido, otros sí cuesta un poquito más porque tenemos que conseguir algunos objetos. Pero vamos a entrar directamente a las evoluciones, empezando con Growlithe. La verdad es que capturamos primero a Growlithe y para poder evolucionarlo vamos a necesitar una piedra fuego. ¿Cómo conseguimos esta piedra fuego? Bueno, la podemos conseguir con una chica que tiene su puesto de venta dentro de la Villa Jubileo o también en las distorsiones temporales. Las encontramos tiradas. Aparte, la otra forma de poder conseguirla es batallando directamente contra los mismos Pokémon y ellos pues nos van a soltar esa piedra. Bueno, como segundo tenemos a Voltorb de Hisui y de la misma forma vamos a poder evolucionarlo con una piedra hoja. La podemos obtener siempre batallando con los mismos Pokémon, utilizando a Ursaluna para rastrear sobre o debajo de la tierra, y también la podemos obtener con la chica de los intercambios de Pokémon o en la compra de objetos. Vamos con Petilil. La verdad es que para evolucionar a Liliga también de la misma manera necesitamos una piedra solar, que la podemos conseguir de la misma manera como conseguimos las dos anteriores. Sneasel. Para Sneasel pues vamos a necesitar un objeto diferente. ¿Cuál es ese objeto? Garra afilada. Bueno, esa la podemos obtener también con Ursaluna. Podemos comprarla con la misma chica o intentando batallar. Es un poco más complicado conseguirla, pero sí se puede. Pero hay una cuestión importante, chicos, que tenemos que evolucionarlo de día, porque de lo contrario no vamos a poder evolucionarlo a Sneasel de la forma de Hisui, chicos. A Rufflet, bueno, Rufflet es bastante fácil poder evolucionarlo, solamente es capturarlo y hacer que llegue hasta el nivel 54 para evolucionarlo a Braviary en su forma de Hisui, chicos. Tenemos a Zoroark. Zoroark también es bastante fácil, únicamente alcanzar el nivel 30 para evolucionarlo a Zoroark en su forma de Hisui. Esto es complicado. ¿Por qué? Porque estos Pokémon salen poco. La verdad es que tenemos que buscarlos bastante y ahí es donde viene la complicación con esto. Tenemos a Vermith. Bueno, para evolucionarlo con Avalugg en su forma de Hisui necesitamos llevarlo hasta el nivel 37. El nivel es fácil conseguirlo, lo difícil es conseguir a los Pokémon o conseguir uno que sea pues específico para nosotros, de grandes proporciones como los tenemos, o algún alfa. Sería esencial tener alfas. Tenemos a Gomi. Gomi de la misma manera, tenemos que alcanzar el nivel 40, luego del nivel 40 pues ya podremos evolucionar a Godra hasta el nivel 50. Esto tiene un dato importante, únicamente podemos evolucionarlo cuando llueva. De lo contrario no vamos a poder, tenemos que escoger un clima de lluvia o buscarlo para poder evolucionarlo. Tenemos también a Qwilfish. Para Qwilfish debemos utilizar 20 veces el ataque 1000 púas tóxicas en estilo fuerte. Esto sí va a llevar un poquito más de trabajo, tenemos que batallar mucho más para poder lograr conseguirlo, chicos. Standler. Para Standler tenemos que usar 20 veces asalto barrera en estilo rápido. Eso sí va a estar un poco más fácil. Lo complicado es conseguir Standler. Standler salen muy poco, incluso en sus propias regiones. También podemos encontrar a Basculegion, chicos. Primero Basculin, tenemos que capturar uno bueno. Y esto es un poquito más complicado. Esto sí va a llevar un poco más de tiempo, porque tenemos que perder entre 250 y 300 de vida, utilizando ataques con recoil. ¿Qué quiere decir con recoil? Bueno, que nos hagan daño a nosotros también. Vamos a hacerle daño al Pokémon rival, pero también nos tiene que hacer daño. Ojo con esto, no cuenta derrotar al Pokémon, sino que únicamente derrotarle 20%, 30%, 40% y en diferentes batallas. Si lo hacemos en una sola no nos va a contar, definitivamente nos va a costar un poco más, es un poco más tardado, pero también tiene dos versiones, tiene la versión macho y tiene la versión hembra. La que más nos gusta a nosotros es la que podemos evolucionar, o podemos evolucionar las dos, chicos. Tenemos a Scyther también. La verdad es que Scyther se encuentra bastante fácil, mejor si tenemos uno shiny porque se ve bastante bonito Kleavor, pero para esto tenemos que utilizar un mineral negro. ¿Dónde conseguimos el mineral negro? De la misma manera, podemos utilizarlo con Ursaluna, podemos también obtenerlo en distorsiones espacio-temporales
o también lo podemos obtener con batallas con el mismo Pokémon, y de igual manera podemos ir al puesto de la chica para poder intercambiarlo o comprar este mineral, que es un poquito más complicado obtenerlo, sí, pero la verdad es que vale la pena. Tenemos también a Ursaring, y para poder evolucionar a Ursaring en Ursaluna necesitamos un bloque de turba, y este lo tenemos que utilizar en el pantano carmesí. De lo contrario no lo podemos evolucionar. También es un poco más complicado. ¿Por qué? Porque para poder evolucionar a Ursaluna necesitamos que el clima tenga luna llena. De lo contrario no se va a poder, chicos. Ustedes me preguntarán cómo hacemos para que el clima esté en luna llena. La verdad es que es esperando, es yendo al pantano carmesí, y pues ahí podemos encontrar a, chicos. La verdad es que se ve grande la luna, se ve increíble, y ahí mismo la podemos evolucionar, siempre y cuando tengamos pues esta piedra para poder evolucionarlo, chicos. Y pues bueno, chicos, de esta forma es como nosotros podemos evolucionar a nuestros Pokémon a las versiones de Hisui. La verdad es que algunos están de la forma tradicional, con las piedras de siempre, otros llegando al mismo nivel de siempre, otros pues ya se nos ha complicado un poquito más, pero la verdad es que eso es lo bonito del juego, que se nos complique un poquito más, porque muchos dicen que el juego está fácil, que el juego es rápido, pero la verdad es que está increíble. Sí se engancha uno bastante jugando en él, y es bueno hacer las tareas. La verdad que podemos conseguir también las piedras a base de tareas, pero sí es un poquito más complicado, chicos. De igual manera, hay algunos Pokémon que podemos evolucionarlos también de la misma forma como lo hemos hecho en los juegos anteriores. Como por ejemplo tenemos el caso de Hunter, de evolucionarlo a Gengar. La verdad es que necesitamos un cable Link, ese lo podemos conseguir en el puesto de venta de esta chica, o también podemos conseguirlo en distorsiones espaciotemporales. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que recorrer prácticamente toda la distorsión y vamos encontrando objetos tirados. Esos objetos los vamos recogiendo y pues ahí nos pueden ir sirviendo para poder evolucionar a los Pokémon. No solamente el Gengar, sino hay algunos otros que también se pueden hacer de esta manera, porque en los juegos anteriores se evolucionan a base de intercambio, pero acá como no hay intercambios directamente, pues podemos evolucionarlos con estos cables Links, y pues ahí podemos tener nuestros Pokémon, chicos. Pues nada, chicos, este ha sido el video del día de hoy. La verdad es que espero que les guste mucho, que nos sigan en nuestras redes sociales, coméntenme qué les parece. Si hay algún otro Pokémon que olvidamos por acá, pues déjenlo en los comentarios para que los demás pues tengamos una guía de cómo hacer para evolucionar a nuestros Pokémon, que todos, creo que todos teníamos esa gran incógnita, pues ahora ya la resolvimos. Incluso en pantalla pues les aparecieron los Pokémon, les aparecieron las piedras, quizás algunas ustedes las tienen y no lo saben. Y pues nada, chicos, eso ha sido el video de hoy, espero que les guste. Nos vemos en una próxima. Adiós.